Muy bien, pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenides para todas las personas que nos acompañan en el seminario de Servicio Social y Tesis de CETECNA. En esta ocasión tenemos el gusto de tener a la doctora Adriana González Delgado, que es docente de la Academia de Nutrición y Salud del plantel Cuautepec. Y bueno, si empiezo a decir todos sus logros, no acabo. Entonces, No darle sé. la palabra y agradecerle muchísimo que nos haga el honor de estar en este seminario y bueno, los dejo con ella. Muchísimas gracias, profesora Durán. Agradezco mucho la invitación. Siempre agradezco mucho que me inviten a participar en este tipo de eventos, sobre todo cuando son actualizaciones y temas pues, de un enorme interés. Intentaré no ser... son temas muy largos. Comentaba que son temas muy largos que normalmente llevan mucho tiempo de explicación. Voy a retomar de manera muy corta lo que es las cuestiones fisiopatológicas para poder explicar pues las razones de los tratamientos de manejo nutricio de esa manera, ¿no? Entonces, si me permiten, dividí en dos las presentaciones. La primera presentación la abordé como diabetes tipo 2 y síndrome metabólico, porque en la PRONAM, que son las normativas ahora mexicanas actualizadas, para manejo de estas dos patologías vienen juntas y abordaré de una manera separada hipertensión arterial. Aunque tomemos en cuenta que las dos patologías, bueno, las tres en este caso, diabetes tipo 2, síndrome metabólico y pues hipertensión arterial, son patologías que pues están relacionadas con procesos inflamatorios crónicos. Y esa es una de las razones de las principales complicaciones de las mismas. Bueno, entonces, cualquier duda, comentario, si quisieran contactarme más adelante, pues les dejo mi correo, que es adriana.gonzalez@uacm.edu.mx, ¿vale? Lo repito al final. De todos modos, por si quisieran escribirme por eh, eh, pues alguna duda o algún comentario, pues se los agradecería. Entonces, voy a continuar. Tomando en cuenta, entonces, el Protocolo Nacional de Atención Médica, ahora me voy a dirigir su manera como PRONAM, está dirigido este nuevo PRONAM a primer nivel de atención. El PRONAM menciona, como ya lo sabemos, que tanto la diabetes mellitus tipo 2 como el síndrome metabólico están caracterizados por niveles altos de glucosa en sangre, acompañados por patologías inflamatorias crónicas como sobrepeso, obesidad, hipertensión, dislipidemias y trastornos afectivos. La evaluación y tratamiento integral de nutriólogo o nutrióloga en estas patologías es fundamental, ya que, como hemos mencionado, estuvimos mencionando un poquito de plática antes de iniciar esta grabación, es que la base del tratamiento de estas patologías es la alimentación y la actividad física. Por eso la responsabilidad es de su profesión en el manejo de las mismas. La detección perdón, antes de pasar a la detección de estas patologías, quisiera hablar un poquito de lo que es la diabetes mellitus tipo 2. Ya sabemos que la diabetes mellitus tipo 2 es una patología que tiene múltiples causas que está relacionada con el aumento de la glucosa. El aumento de la glucosa, pero hay que entender las razones por las que puede pasar esto. Generalmente o normalmente lo podemos ver, lo podemos visualizar en células como las células de los adipocitos, porque las células de los adipocitos contienen algunos mecanismos especiales que son dependientes de GLUTs, ¿no? Que son canales intracelulares que nos permiten captar glucosa. Entonces, no, lo que va a pasar normalmente es cuando se procesa glucosa en el cuerpo, lo que va a pasar es que se libera insulina a través de las células beta del páncreas para que a través de la sangre lleguen, ¿sí?, a los receptores
de insulina que se encuentran a nivel celular, como los mencionaba. Esto va a desencadenar una serie de acontecimientos bioquímicos o pues procesos bioquímicos complejos, pero el resultado de estos procesos bioquímicos es la movilización o exocitosis de este organelo intracelular que se llama, le vamos a llamar GLUT, en el caso de los adipocitos GLUT4, que eso es muy importante. No todas las células del cuerpo tienen este tipo de GLUT. Hay otros tipos de GLUT, pero estoy hablando específicamente de este porque este es el que está relacionado con el padecimiento. Entonces, una vez que la insulina se fija en el receptor, esta serie de acontecimientos provocan que el GLUT vaya o sea movido hacia la membrana para poder formar un canal uniportal que va a permitir la captación y entrada de glucosa a nivel intracelular. Eso es lo que pasa. Generalmente no alcanzamos a tener esa visualización porque entendemos o nos enseñan de manera general que es la insulina la que permite la captación de la glucosa. Sí, pero de manera indirecta. Es decir, es a través de esta señalización que permite que es este GLUT4 el que va a permitirlo. Como tal, la insulina a través del receptor inicia esta cascada de acontecimientos. Entonces, cuando esto no pasa, cuando por alguna razón, ya sea por sobrecarga, ¿sí? O como pasa en la diabetes mellitus tipo 2, que no hay insulina o no se produce insulina, bueno, en la diabetes mellitus tipo 1 no se produce insulina, entonces lo que va a pasar es que no hay este desencadenamiento de bioquímico para que la GLUT4 salga a nivel de membrana y forme este canal. Entonces, cuando esto no pasa, pasa lo paradójico que vamos a ver generalmente en los resultados de laboratorio de las personas que tienen o que viven con este padecimiento. Un exceso de insulina libre en sangre, en la diabetes mellitus tipo 2, y de glucosa libre en sangre, porque no hay captación a nivel intracelular. ¿Vale? Nada más para eso me gustaría haber explicado antes de poder pasar a explicar lo que pasa ya ahora sí en las cuestiones de laboratorio. Para la detección de glucosa, de diabetes mellitus tipo 2, las nuevas guías, sobre todo la PRONAM, que es 2025, así como la American Diabetes Association, nos mencionan que es imprescindible solicitar glucosa en ayunas y hemoglobina glicada, ¿no? Nosotros habíamos notado que ahora la palabra correcta es glicada, no glucosilada, como ya lo tienen los textos anteriores, la palabra correcta es glicada, en toda persona mayor de 45 años, aunque si se cuenta con antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2, pues sí es importante que nosotros podamos detectarlo antes de ese tiempo o factores de riesgo. Entonces, antecedentes familiares como familiares de primer grado, ¿no? Padre, madre, hermanos, hijos. Siempre es importante hacer esta detección. Es importante que otro factor de riesgo es la condición ponderal. La condición ponderal se refiere básicamente al aumento de masa grasa, porque ahora entendemos con las nuevas clasificaciones de obesidad, que es preobesidad y obesidad en los últimos journals que han salido, pues entendemos que realmente lo que afecta no es el peso per se, porque el peso conlleva muchas cosas, masa muscular, residual, ósea, otras cosas, pero en realidad es la acumulación de masa grasa lo que llega a ser un problema. Entonces, pero como normalmente no tenemos los medios inmediatamente para poder hacerlo, por eso normalmente generalmente decimos condición ponderal peso, ¿no? También las condiciones de bajo peso al nacer o de personas que nacieron con menos de 2.5 kilogramos también llegan a ser problemáticas para el desarrollo más adelante. Antecedentes obstétricos, que haya tenido diabetes o prediabetes durante la gestación, o hijes con peso arriba de 4 kilos al nacer, que se consideran macrosómicos, también es un factor de riesgo, así como otras comorbilidades que pueden empeorar las situaciones y el progreso de estas enfermedades, como son la hipertensión,
las dislipidemias, las enfermedades cardiovasculares, algunas enfermedades autoinmunes como VIH, también el uso de antipsicóticos o enfermedades como síndromes de ovario poliquístico. Normalmente las guías nos recomiendan el tamizaje anual, como si los resultados son normales después de cierto tiempo, podríamos repetirlo cada 3 años, pero personas con antecedentes, el tamizaje debe ser anual. Sobre todo si tengo familiares en primer grado con la enfermedad. Ahora, los criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos normalmente vienen siendo varios y no tienen que ser todos al mismo tiempo. Por ejemplo, una glucemia en ayuno, arriba de 126 miligramos sobre decilitro, nos puede llevar a un diagnóstico de diabetes o una prediabetes, una glucosa entre 100 a 125 miligramos sobre decilitro. Estas glucosas en ayuno tienen que ser glucosas venosas centrales de preferencia, no los destroxis que generalmente se tienen, lo que está indicando la normativa, y siempre, ya tanto la American Diabetes Association como como las PRONAM 2025 nos dicen que hay que repetir para corroborar. Entonces, puede ser que una persona saliera con 143 de repente, claro que uno se asusta, va con la nutriólogo para que interprete los resultados y entonces hay que mandar a hacer otro estudio para corroborar y el resultado, ¿no? Puede ser algo que comió una noche anterior, puede ser alcohol bebido un día anterior, entonces siempre hay que corroborar estos resultados. Entonces, prediabetes sería considerada en glucemia en ayuno entre 100 a 125 y arriba o igual de 126 como diabetes tipo 2. La hemoglobina glicada, que también es muy efectiva para hacer el diagnóstico, la hemoglobina glicada va a ser el promedio de 3 meses de la fijación de glucosa a nivel eritrocitario. Entonces, la pedimos cada 3 meses, justo porque el promedio de vida de los eritrocitos es entre 100 a 120 días. Entonces, se saca un promedio de la fijación de dicha glucosa, ¿no? La hemoglobina glicada en prediabetes sería entre 5.7 a 6.4% y una confirmación de diabetes arriba de 6.5%. Siempre, si ven la nota en la diapositiva, siempre hay que repetir para corroborar. La prueba de oro o el estándar de oro que siempre ha manejado y lo maneja PRONAM como la American Diabetes Association en caso de diagnósticos difíciles, siempre serán las glucemias de 2 horas postcarga de 75 gramos de glucosanidra. En esta prueba, uno va al laboratorio a solicitarla, a quien en ayuna se le van a dar a tomar la glucosa diluida en agua y posteriormente a las 2 horas, después de la sobrecarga de 75 gramos de dicha glucosa, si el resultado de la curva a las 2 horas sale entre 140 a 199 miligramos sobre decilitro de concentración de glucosa en sangre, entonces será prediabetes y arriba de 200 miligramos sobre decilitro el diagnóstico de diabetes. Ahora, todas las glucemias aleatorias con síntomas arriba de 200 se consideran diabetes. Entonces, obviamente hay que repetir con alguna de las pruebas estándar para poder corroborarla. Los síntomas, acuérdense que son poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. El paciente va a tener mucha sed, mucha hambre, orina mucho, sobre todo en la noche, micturia y pérdida de peso. Estos síntomas están relacionados con la propia fisiopatología de la fisiopatología de la diabetes. Si la glucosa se mantiene en altas concentraciones a nivel sanguíneo, ¿no? Piensa en una forma de cuando yo le digo a mis estudiantes, cuando se me pasa, yo le pongo demasiado azúcar a mi agua, demasiada azúcar cuando me la voy a servir, ¿qué forma tengo? O sea, de manera muy simple para pensar, ¿qué forma tengo para diluir esa concentración? Pues es obviamente poniéndole más agua. Entonces, en cierta manera, el cerebro tiene estas lecturas, ¿no? Para poder mandar las señalizaciones para poder
dar más sed para poder tomar más agua. Está relacionado consecuentemente con la nicturia, digo, sí, y orinar mucho, sí, también, pero sobre todo nicturia. El alto apetito que tienen los pacientes va a ser porque obviamente la glucosa queda a nivel extracelular, no ingresa a la célula para que se lleven a cabo los procesos bioquímicos para la transformación de energía. Es como, de manera muy sencilla, decir, pues no está comiendo la célula. Entonces, se manda la señalización otra vez hacia cerebro para decir, pues hay que comer. Y esa alimentación o esa sensación de hambre generalmente es rica en carbohidratos. O sea, las personas van a tener deseos de alimentos ricos en carbohidratos para poder sustituir de alguna manera el hecho de que no esté ingresando glucosa al cuerpo, ¿no? Entonces, por eso tienen mucha hambre. Y la otra explicación de la pérdida de peso es que si no está ingresando la glucosa a nivel celular para iniciar todo el proceso para la creación de energía y de ATP, entonces el cuerpo va a utilizar otros medios para poder formar esta energía. Entonces va a utilizar las proteínas que va a captar a través del consumo de musculatura, primero, para poder llevar a cabo este proceso. Entonces vamos a ver que el paciente pierde peso involuntariamente. Cuando tenemos estos signos y síntomas, siempre es importante en nuestra vida académica, en nuestra carrera, que nosotras pensemos en diabetes tipo 2, perdón, ¿sí? Entonces, pensemos en diabetes tipo 2, y mandemos a hacer los estudios necesarios. Entonces, los estudios necesarios siempre hay que corroborar, siempre hay que tener ya sea la glucemia en ayuna, la hemoglobina glicada, la glucemia de 2 horas postcarga de 75 gramos, y también como uno de los factores de riesgo importantes en estos pacientes son dislipidemias, entonces hacer una química sanguínea completa, una química sanguínea lo más completa que se pueda, para poder medir los lípidos, el funcionamiento hepático y los niveles de glucosa. También, si se puede y si el paciente pudiera pagarlo, entonces también es importante que midamos los niveles de insulina en sangre. Entonces ya con esto tendríamos una visión general de la parte, pues, química, ¿no? De mi paciente para poder hacer el diagnóstico. Yo lo que siempre le digo a mis estudiantes y que es muy importante que ustedes recuerden es que los diagnósticos son clínicos. Yo pienso primero porque mi paciente me viene con signos y síntomas. Esos signos y síntomas a mí me hacen pensar en una patología. Entonces, esos signos y síntomas que me hacen empezar una patología, como los que acabamos de decir, poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, esos síntomas me van a hacer que yo pida los análisis de laboratorio que requiero, no al revés. No voy pidiéndole análisis de laboratorio a todas las personas que se me van presentando en consulta. Los laboratorios corroboran los diagnósticos, pero el diagnóstico lo hace uno a uno como nutriólogo, hace el diagnóstico y dice, yo creo que mi paciente tiene esto y es necesario que corrobore con los laboratorios que son necesarios. Por eso también se tienen que acomodar y tienen que ajustar al presupuesto de mi paciente y preguntarle a mi paciente si se puede hacer una química de 30 elementos o con la química de 6 elementos perfectamente se puede, o 3 elementos puedo diagnosticar diabetes tipo 2. Entonces, no es pedir por pedir y tampoco hacer gastar a mi paciente por hacerlo gastar, sino saber específicamente por qué estoy pidiendo este tipo de laboratorios y qué voy a interpretar en este tipo de laboratorios. En eso recae que se sepa perfectamente bien cuál es la fisiopatología de pues, todas las enfermedades, ¿no? En cuanto a síndrome metabólico, pues el diagnóstico, otra vez, es entre clínico y de laboratorio. En adultos, obviamente, lo que nos marca la PRONAM es cintura arriba de 80 en mujeres, arriba de 90 en hombres, HDL muy disminuidos, en mujeres menores de 50, en hombres menores de 40, los triglicéridos arriba de 50, la glucosa en ayuno arriba de 100. Permítame aquí porque
No encuentro la imagen que yo quería mostrarles para explicar esto. Aquí está. Entonces, como les decía, aquí está. Aquí está. Ok, me regreso a donde estaba. Entonces, los triglicéridos arriba de 150, la glucosa arriba de 100, porque ya es patológica, arriba de 100 no necesito que tenga diabetes per se, pero con prediabetes lo podría diagnosticar, y la tensión arterial arriba de 130, 85 milímetros de mercurio. Esto lo voy a explicar de alguna manera, esta la voy a explicar con esta diapositiva, ¿no? Esta diapositiva se explica muy bien, o lo que estoy poniendo aquí es una explicación básica que tiene el libro del Harrison, que explica cuáles son los pasos. No me voy a detener en todos los pasos de síndrome metabólico, no terminaría, pero lo que podemos ver aquí es el adipocito, que es nuestra célula central, porque cuando se acumula, cuando hay masa grasa acumulada de manera alterada, entonces lo que va a causar son ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres que se van a procesar a nivel hepático van a hacer que se produzca o que se aumente los PLDL y los LDL y disminuyan en consecuente, porque están correlacionados, si aumenta uno, disminuye el otro, los HDL. Esto también hace que se acumule o se vaya procesando de manera no adecuada glucosa en sangre, lo que va a producir pues la prediabetes o la diabetes en las personas. Pero también los ácidos grasos libres van a provocar aterosclerosis, porque estoy produciendo más VLDLs y LDLs, disminuciones de HDLs, y van a producir aterosclerosis. Esta aterosclerosis está relacionada, y lo vamos a ver más adelante, con los factores de hipertensión arterial. Cuando están las citocinas inflamatorias y otros productos, otras proteínas, que ahorita que explique hipertensión arterial lo vamos a ver, pues va a producir que haya mayor vasoconstricción. Esa vasoconstricción relacionada con la aterosclerosis puede causar problemas cardiovasculares, infartos agudos al miocardio, infartos en cualquier lado, cualquier órgano que tenga pues irrigación o cualquier parte que tenga irrigación se puede infartar. Entonces, vienen problemas cardiovasculares, también vamos a entrar en un estado protrombótico porque se va a producir demasiado fibrinógeno, entonces entra en un estado protrombótico en general, ¿no? Entonces, estos procesos también relacionados con el aumento de masa grasa, pues obviamente están relacionados, ya sea que uno desarrolle diabetes tipo 2 o síndrome metabólico. Una cosa no causa la otra. Son enfermedades o son patologías diferentes. Es decir, el síndrome metabólico no es la sumatoria de yo tener diabetes, hipertensión, aterosclerosis, ¿sí? No es la suma de ellos. Es que es el síndrome metabólico que está produciendo esas patologías. Entonces, les digo, es un tema muy complejo, pero en general lo que nos dicen que hay que tener el diagnóstico a través de antropometría y el diagnóstico a través de laboratorio, por lo que acabo de explicar. Y en personas jóvenes se ha podido visualizar que también el aumento de masa grasa, sobre todo a nivel abdominal, cintura arriba de 90 centímetros, triglicéridos altos arriba de 150, tensiones arteriales altas, HDLs disminuidos y glucosas altas en ayuno, también es posible detectarlo lamentablemente ahora en personas jóvenes. Es muy importante, hablando de estos procesos, que al momento de que yo evalúe a mi paciente o que mi paciente llegue a consulta, yo pueda registrar la edad, los diagnósticos con año, de qué ha estado, o sea, todo su historial con antelación, motivo de consulta, tabaquismo, alcoholismo, glucometría, si ha tenido glucometrías preprandiales, postprandiales, cómo llegó con nosotros, sus estados de hipoglucemias, hiperglucemias, cómo se encuentra en general nuestro paciente y qué ha tomado en cuenta como antecedente. La exploración física,
peso, talla, perímetro, IMC, tensión arterial, y aquí lo subrayo, revisión de pies. Estamos hablando de patologías que comprometen la sensibilidad de extremidades. Entonces, la destrucción de nervios periféricos es muy común en estas patologías. Los pacientes generalmente van a picarse o se les va a enterrar una uña y no lo van a notar. Y es muy factible, pues porque las concentraciones de glucosa están muy altas, que pueda contaminarse, que pueda llegar una infección oportunista ahí y no se dé cuenta. Entonces hay que revisar los pies, revisar las manos, revisar las uñas de mis pacientes cuando estoy tratando de hacer un diagnóstico adecuado. Así como sugerirle, obviamente, pues el calzado adecuado, los manejos adecuados con podólogos y otras cosas. Los laboratorios, mientras esté haciendo el manejo de mi paciente, los laboratorios tendrían que ser de cada 3 a 6 meses en lo que yo puedo controlar a mi paciente y después de ahí los puedo ir alejando. No tiene sentido que como nutriólogo, ustedes pidan laboratorios cada mes. Si ya explicamos la fisiopatología y estamos, por ejemplo, explicando que la glucosa, la hemoglobina glicada, se tiene que pedir cada 3 meses porque evalúa el promedio de fijación eritrocitaria y la vida eritrocitaria es de 100 a 120 días, pues no tiene sentido que yo la pida antes de ese tiempo. Cuando estoy controlando a mi paciente cada 3 meses y después de ahí lo voy a ir alejando. Pensemos en que no es necesario pedirlo y que además, pues obviamente el paciente podrá pagar sus laboratorios y podrá tomar a conciencia que de 3 a 6 meses yo le voy a estar pidiendo un seguimiento y ese es el seguimiento adecuado. Entonces, por eso lo que vemos aquí es la solicitud de la hemoglobina glicada, el perfil de lípidos. Y una de las complicaciones más importantes de estas patologías son las insuficiencias renales. Entonces, creatinina sérica y relación albúmina-creatinina en orina anual o cada 6 meses es importante porque tenemos que estar vigilando la función renal de los pacientes. Entonces, este tipo de manejo recuerden que no son manejos integrales. Manejo con nutriólogo como ustedes, manejo con médico, manejo con psicología. Son integrales. Por eso la evaluación emocional que manejan aquí tanto la ADA como la PRONAM es importante. De hecho, la PRONAM trae un propio cuestionario adjunto, que es un cuestionario llamado PHQ-2, donde evalúa el estado emocional del paciente. Un paciente que es diagnosticado con una enfermedad crónica, generalmente pasa por estas etapas de duelo, de pérdida, que pasaría cualquier persona. Entonces, no es culpa del paciente, nunca vamos a culpar al paciente porque se le ha dificultado aceptar su enfermedad, porque se le ha dificultado apegarse a su tratamiento. Nosotros estamos aquí para poder facilitar este proceso. Entonces, siempre es importante el apoyo psicológico en estos pacientes. Esto que de revisiones de fondo de ojo es muy importante, así como la microvasculatura. Entonces, por eso es importante que vaya con médico también, que vaya haciendo revisión física en cuanto, por ejemplo, a problemas que puede haber con microvasculatura, como son los pequeños vasos del ojo, porque el paciente puede llegar a quedar ciego en el caso de que no esté bien controlado. Ahora, a lo que nos compete como tal, las mismas normas, tanto la ADA como como la PRONAM, nos mencionan que sin importar año con año que salgan actualizadas, la base siempre del tratamiento de estas patologías será la actividad física y la alimentación. Son base. Entonces, la profesión de nutrición se vuelve el pilar indiscutible para el manejo de estos pacientes. Lo que nos dice la PRONAM a manera de resumen es aumentar verduras, hojas verdes, ¿no? Aquí, de hecho, este es lo que dice la PRONAM literalmente, como consumo libre de acelgas, espinacas, alfalfa, berro, lechugas, verduras frescas y de uso frecuente como apio, jitomate, calabaza, nopal, pepino, y da otras opciones porque siempre tendríamos que pensar en
los alimentos, bueno, las verduras y las frutas de temporada. En este caso, pues siempre serán más baratos y una mejor opción para una alimentación y que no se vuelva algo impagable para nuestros pacientes, porque nosotros les vamos a mandar dietas con, obviamente, pues las grasas necesarias y la acumulación de fibra necesaria y todo eso, que también hay que pensar en el bolsillo de nuestros pacientes si es que queremos que ellos lleven pues su tratamiento bien. También hace recomendaciones en verduras medibles, es decir, que siempre este proceso educativo a través de la profesión de nutrición para que sepan las porciones adecuadas de algunas verduras que tienen que ser más controladas, como la jícama, la zanahoria, el brócoli o el betabel. Y la recomendación es incorporar verduras en cada tiempo de comida para mantener los controles de glucosa, triglicéridos, y esto también va a tener repercusiones en el peso corporal. No todos los pacientes requieren baja de peso corporal. No es así. Tan no es así que las nuevas guías de prediabetes y diabetes nos dicen cómo medir actualmente la masa grasa. Es que es de lo que estamos hablando que es el problema. Entonces, tampoco podemos centrarnos en que mi paciente o obsesionarme con mi paciente tiene que bajar de peso. Tenemos que hacer el cálculo adecuado de masa grasa y manejar, que en realidad ese es el problema que conlleva a estas patologías, ¿no? No nos centremos en peso bajo para que hay que bajar el peso, hay que bajarlo de peso, y que tampoco mi paciente se frustre si no está bajando de peso a la rapidez que a lo mejor mi paciente creo que debería hacer. Porque lo que tenemos que controlar aquí básicamente son sus niveles de glucosa, lípidos, su perfil hepático y, ¿sí?, su masa grasa. El plan también que nos viene dentro de la PRONAM nos menciona modere, por ejemplo, las frutas, ¿no? Hay que moderar las frutas. Una pieza, por ejemplo, incluso viene, lo pueden recortar, lo pueden tomar de ahí, de la PRONAM, viene muy bien, muy especificado. ¿Cuáles son, qué es considerado una pieza mediana, qué sería una taza o ocasionalmente porque tienen alto contenido, ¿no?, de glucosa o provocan alto contenido de concentraciones de glucosa, como es el mango, el plátano, la piña, ¿no? Y también ofrece las cantidades recomendadas para pan, tortillas y cereales en estos casos, ¿no? Así como de lácteos que contienen ellos. También viene los alimentos de origen animal. En la recomendación de la PRONAM es no más de una porción por comida principal. No quiere decir que nada más coma una porción de proteína en todo el día. Ojo, no, porque hay que ajustarle su recomendación y sus recomendaciones se tienen que distribuir en el plan de todo el día, ¿no? No vayan a decir que nada más van a acomodar la porción y nada más se la voy a poner a la hora de la comida. También tomen en cuenta que estos pacientes también padecen polifagia en un principio en lo que se acomoda también el tratamiento. Entonces, tampoco es idea matarlos de hambre a estos pacientes. Además, el consumo de proteína va a estar relacionado con el aumento de masa muscular, que vamos a ver más adelante la importancia que tiene. Y las grasas saludables, también viene una ejemplificación muy bien de cuál es la cantidad que deben de tener y cuáles son los contenidos o los alimentos que tiene que evitar el paciente, ¿no? Como altos en azúcares, comida rápida, grasas saturadas y sal, y las bebidas alcohólicas. La recomendación del tabaco y bebidas alcohólicas es evitar al 100%, no el consumo de ninguna de ellas. No hay recomendaciones actuales en las que se recomiende ni una copita chiquita de vino. Entonces, las recomendaciones es evitar por completo, así como pues evitar lo más que se puedan a los alimentos aquí ejemplificados. Sí, sí, voy bien. Las recomendaciones generales, entonces, de alimentación, pues es la organización en horarios y número de comidas. Eso lo tienen que ustedes arreglar con sus pacientes, llegar a acuerdos con sus pacientes en sus tiempos, horarios de alimentación, qué tanto puedo prepararme mis alimentos o dónde consumo mis alimentos, si voy a comer a un restaurante, si voy a comer a una fondita, si sí me da tiempo de llevar mis toppers, no me da tiempo, ¿no? Obviamente los tiempos o el tiempo que se requiere para la digestión de los alimentos, el comer despacio para favorecer la saciedad, el consumo de agua natural,
agregar verduras en todos los platillos y en un principio siempre es importante que en lo que se acostumbra a mi paciente, pues utilizar medidas estándar, pero después, pues con los procesos educativos que ustedes estarán llegando a cabo, estoy segura que su paciente pues podrá ir midiendo, viendo las porciones adecuadamente, ¿no? En cuanto a actividad física y ejercicio, pues hay dos recomendaciones. El ejercicio aeróbico, como caminata, baile, bicicleta, menciona la PRONAM, de 15 a 60 minutos al día, de 3 a 5 días a la semana, con intensidad moderada. Ah, si se le dificulta al paciente, vamos a ir regulando lo que es pues su actividad física. La meta, según PRONAM, son arriba de 5,000 pasos al día y es importante que sí se puede descargar una aplicación para medir los pasos. Esa es la recomendación de PRONAM. La American Diabetes Association sí menciona que son de 6,000 a 8,000 pasos. Entonces, pues es una buena caminata que se tendría que hacer, o de baile o de bicicleta, o la cantidad requerida de natación para poder hacerlo. Y también menciona el ejercicio de resistencia. El ejercicio de resistencia es levantamiento de mancuernas o botellas, por ejemplo, llenas de agua de 1 litro, o estiramiento de ligas, que también lo menciona la PRONAM. 3 series de 10 repeticiones de 2 diferentes grupos musculares de 2 a 3 días a la semana de intensidad moderada. Ellos mencionan un plan de ejercicio a mayor detalle que viene en el PRONAM de cómo hacerlo. Y también es importante que el ejercicio se debe de regular dependiendo la capacidad que tiene mi paciente, poco a poco. No voy a mandarlo a correr 8 kilómetros, 6 kilómetros en una, ¿no? Los ejercicios se tienen que ir aumentando, se tiene que ir aumentando la masa muscular. Acuérdense que hay una correlación de aumento de masa muscular, disminución de masa grasa. Entonces es poco a poco. No lo vayan a mandar, alocadamente a correr o se nos vaya a infartar, ¿no? En pleno ejercicio. Hay que tener, o a lesionar, entonces hay que tener mucho cuidado y ir poco a poco. Esto también es importante porque también esto es una de las cuestiones importantes que tiene que dar recomendaciones las y les profesionales de la nutrición. En cuanto a complicaciones, ya dije, esta es una patología que requiere múltiples disciplinas. No me lo quedo yo como nutriólogo, siempre tiene que estar constantemente en revisión médica y en revisión psicológica. Cuando encuentro complicaciones, es mi responsabilidad inmediatamente pasarlo al nivel de especialidad que corresponda. Dependiendo del tipo de diabetes, las complicaciones con insuficiencia renal, la diabetes durante o prediabetes durante el embarazo, incumplimiento de metas, hay que buscar apoyo psicológico, apoyo médico que nos van a hacer que mejore mi paciente. También tengo que valorar, obviamente, hasta dónde me llegó la capacidad con este paciente y cuándo es necesario pasar a otro colega o a otro nivel de especialización. Recuerden que todo lo que estamos haciendo siempre es en pro de los pacientes. Las metas en control, que es lo que yo tengo que estar monitorizando para ver si mi paciente va bien, va mal. Pues obviamente mantener menos de acuerdo a la PRONAM y de acuerdo a la ADA, menos de 7% de hemoglobina glicada de manera general, sobre todo en pacientes no controlados. La meta siempre será tener la menor de 5,6, pero mantengamos a nuestros pacientes ya incluso con complicaciones, siempre con hemoglobinas glicadas menores a 7%. La glucosa capilar debe de ser entre 80 y 130 preprandial. Esto significa antes del consumo de los alimentos. Entonces, hay que ver, es importante monitorizar las glucosas capilares en situaciones preprandiales y en situaciones postprandiales. Las preprandiales deben estar abajo de 130 y las postprandiales abajo de 180.
Eso quiere decir que 2 horas después de haber comido, mi paciente ya tiene que estar recuperando los niveles de glucosa lo más normal que se pueda. Entonces, a sus pacientes les van a hacer educación para la diabetes, en los cuales les van a tener que mostrar cómo tomar la glucosa y cómo hacerlo un día a la semana, aunque sea en ayunas, y un día después de lo que quieran, cualquier alimento, pero 2 horas después de inicio del consumo de los alimentos. También es importante de cada 3 a 6 meses estar evaluando los niveles de colesterol total, los niveles de HDL y los niveles de LDL, que tienen que estar lo más normal posible, colesterol total abajo de 180, y obtener valores de LDL y HDL lo mejor posible. Y la tensión arterial. Acuérdense que están relacionados con procesos inflamatorios, con procesos de vasoconstricción y aterosclerosis. Entonces, es importante que la tensión arterial se mantenga menor de 130/80 en estos pacientes. Por favor, insistir mucho en la suspensión del tabaquismo y la suspensión del alcohol para un adecuado control y manejo de estos pacientes. En cuanto a manera de resumen, pues verduras libres, aunque hay que valorar, ¿no? Las porciones, no todas las verduras son libres, y meter verduras en todos los alimentos, porciones controladas de frutas, cereales y lácteos, proteínas en cada comida, evitar lo que no es necesario, como azúcares, comida rápida, grasas saturadas, alcohol, la hidratación diaria y la actividad física. No es una fórmula mágica. Había estado comentando con una colega, no hay nada de magia en este tipo de tratamientos. Está súper bien estudiado cómo una buena alimentación, la actividad física y la disminución de la masa grasa y el aumento de la masa muscular mantendrán adecuadamente a nuestros pacientes, pero son procesos largos, son procesos de aprendizaje, son procesos de conocer a la persona, de conocerse la persona que tiene o que vive con este padecimiento, y que vaya conociendo su cuerpo y la respuesta de su cuerpo. Entonces, nosotros estamos, la carrera de nutrición es un servicio, es una manera de servir, y tendremos que ser muy pacientes y dar opciones a nuestros pacientes para que haya una mejora. En este momento voy a terminar con la cuestión de diabetes y síndrome metabólico. Yo sé que es mucha información, pero para poder avanzar de manera un poco más activa, voy a continuar con lo que es pues hipertensión arterial, y ya al final, si tienen dudas, comentarios, háganmelo saber y vamos resolviéndolos de tal manera que no nos vaya ganando un poco el tiempo, ¿vale? Entonces, una disculpa, sé que son temas muy largos y complejos de tratar, entonces voy a dar este tiempo para que podamos tener una comunicación más eficiente. Voy a entonces abordar el tema por separado de hipertensión arterial y lo que nos están diciendo algunas nuevas guías sobre la hipertensión arterial y cómo hay una reclasificación de la misma. En cuanto a fisiopatología, muy resumido, sé que es muy complejo. Tenemos 2 tipos de hipertensión arterial. Una hipertensión arterial llamada esencial o primaria y una hipertensión arterial llamada secundaria. Esta hipertensión arterial, casi el 90%, de acuerdo a los estudios fisiopatológicos, generalmente es esencial o primaria. Es de etiología multifactorial, involucra problemas vasculares, renales, de sistema nervioso, de sistema endocrino, factores genéticos, conductuales, ambientales, socioeconómicos, psicológicos y muchas cosas que no podría decirse esto es lo que me causó hipertensión. En cambio, la hipertensión arterial secundaria es porque es secundaria a algo que yo ya padecía, a una patología ya que estaba previa, como enfermedades renales, endocrinas, metabólicas, que son las que están causando la insuficiencia renal secundaria. Casi todas son primarias y pues su modo de tratamiento y manejo es tan compleja como lo que lo causa. De manera de resumen, o cómo están los procesos fisiopatológicos relacionados con la tensión arterial, tiene que ver cómo se regula la tensión arterial. La tensión arterial se regula a lo poco o a lo que normalmente les sorprende a mis estudiantes, es que no está regulada
principalmente por el sistema cardiovascular. Está regulada por los riñones. Entonces, el riñón contiene a nivel de nefrona unas células muy especializadas que pueden dar lectura a la cantidad de sangre que está pasando a través de esta nefrona y que pueden visualizar si es necesario el aumento de la presión arterial o la disminución. Entonces, hay un sistema que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema llamado sistema renina-angiotensina-aldosterona, que regula la presión arterial de forma natural y es uno de los complejos más importantes, junto con el de las endotelinas, para la regulación, todo inicia a nivel del riñón. En el riñón, si la nefrona, que es la unidad funcional del riñón, detecta a través de estas células especializadas que hace falta la regulación de la presión arterial, es decir, el aumento de la presión arterial, lo que va a hacer es la liberación de una hormona que se llama renina a sangre. Esta renina que vemos aquí, a nivel sanguíneo, se va a conjuntar con otra hormona que libera el hígado que se llama angiotensinógeno. El angiotensinógeno más la renina van a formar angiotensina 1. La angiotensina 1, sobre todo a nivel pulmonar, pero receptores de la enzima convertidora de angiotensina tenemos en todo el cuerpo y lo sabemos muy bien porque es generalmente donde se fija el virus de COVID. Por eso da COVID a largo plazo o long COVID. Es porque esto es importante porque generalmente y donde más tengo es a nivel pulmonar. Aquí esta enzima convertidora de angiotensina convierte el angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 es uno de los más potentes vasoconstrictores que existen en el cuerpo. ¿Qué es un vasoconstrictor? Tengo mi vaso sanguíneo y lo que hago es cerrar la luz o disminuir la luz del vaso sanguíneo. Entonces, es como yo le decía a mis estudiantes, han agarrado una manguera y quieren que llegue con más presión el chorro y más lejos, entonces meto el dedo y cierro la luz de esa manguera para que tenga más presión. Pues el angiotensinógeno 2 cierra y vasoconstriñe los vasos, cierra las luces, actúa sobre las capas de los vasos sanguíneos, cerrando la luz y provocando más presión, lo que hay un aumento natural de la presión arterial. ¿Por qué necesitaría que se subiera la presión arterial? Por lo que sea, porque estoy corriendo, porque estoy caminando, porque estoy estresada, por lo que sea. Pero una vez que la presión arterial aumenta, necesito que vuelva a sus estándares normales. Entonces, ahí tiene un sistema de retroalimentación negativa que se llama y entonces este sistema se apaga. También la angiotensina 2 promueve en la corteza suprarrenal la producción de aldosterona. La aldosterona trabaja a nivel de riñón para poder captar a través de su nefrona, pues la retención de sodio y que se reabsorba sodio y que se reabsorbe agua para también aumentar la presión, porque también el sodio per se, las altas concentraciones de sodio y las altas concentraciones de agua en el cuerpo, como se están reabsorbiendo constantemente, pues aumentan la presión arterial. Recuerden que la presión arterial son dos cosas, mido gasto cardíaco y la fuerza con la que golpea la sangre, los vasos periféricos, es decir, la resistencia vascular periférica. La sumatoria de estas dos cosas es la presión arterial. Entonces, mientras más cerrado esté el vasito, ¿sí? Mientras menos luz tenga, mientras más fuerte salga expulsado y pegue, salga a través del corazón, entonces hay más aumento de presión arterial. Les digo, esto es necesario, no es malo, nos pasa a todos. Aquí el problema es que cuando este sistema se descontrola y no hay una retroalimentación negativa, de manera muy sencilla, decir que no se apaga, entonces es cuando vienen los problemas de hipertensión arterial esencial o primaria. Se va a mantener y las personas tienden a tener todo el tiempo tensiones arteriales altas. ¿Qué pasa si tengo tensiones arteriales constantes o altas todo el tiempo?
Cuando una persona con síndrome metabólico, con una persona, no dejen que no tenga síndrome metabólico, que tenga dislipidemias, y esa dislipidemia le causó aterosclerosis, es decir, se formó una capa de lípido pegada aquí en el vaso sanguíneo, en la capa media entre las capas, lo que le da fragilidad. Mientras más presión haya, lo que va a pasar es que ese vaso se va a hacer muy lábil, muy frágil, porque ya tiene la capita de lípido en medio. Y lo que va a ocasionar es que se rompa ese vaso sanguíneo, provocando pues una hemorragia al nivel en el que se rompa. Puede ser en cerebro, provocando enfermedad vascular cerebral o lo que llamamos infartos cerebrales. Puede ser en corazón, provocando infarto agudo del miocardio, pero puede ser en músculo, puede ser en cualquier lado, ¿no? Riñón, hígado, en cualquier lado, cualquier cosa, por cualquier órgano, cualquier sistema que tenga irrigación se puede infartar. Entonces, de ahí vienen las terribles complicaciones de que esté pasando esto, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y por eso está muy relacionado el aumento del consumo de sodio, la regulación de lípidos en este tipo de pacientes. Voy a continuar acá. Listo. Ahora, entonces, como les decía, las repercusiones de tener tensiones arteriales altas, pues pueden ser hipertrofia del ventricular, que crece demasiado el ventrículo izquierdo y se puede romper, o cualquier otro ventrículo, que no lata el corazón adecuadamente, los infartos, las insuficiencias cardíacas, lesiones y a nivel de vaso sanguíneo, que sangre un vaso sanguíneo, que se rompa, que se tape, causando enfermedades vasculares cerebrales, en riñón, y también en microvasculatura, donde tenemos pequeños vasitos sanguíneos que se pueden infartar, como ojo, etcétera. Una de las cosas clínicas importantes a tomar en cuenta aquí, así como lo dije en personas que viven con diabetes, poliuria, polidipsia, polipagia, pérdida de peso, es que las personas que tienen tensiones arteriales altas y no se han dado cuenta, generalmente los signos y los síntomas antes de tomar la presión arterial es que las personas tienen generalmente muchos dolores de cabeza, ven lucecitas, ¿sí? Ven lucecitas o escuchan algo que se llama acúfenos. Los acúfenos son, pues ese sonidito como un ti que van a estar escuchando, o estas lucecitas que están relacionadas con el daño microvascular de estos órganos. También podríamos ver que las personas con tensiones arteriales altas tienden a hacer microderrames, sobre todo donde son muy evidentes ese enojo. Los pacientes los vemos y ya traen derramitos en el ojo. Esta parte, la esclerótica, la parte blanquita del ojo, se van a romper los pequeños vasos sanguíneos por las presiones arteriales altas y van a dar microderrames. En eso tengo que pensar yo cuando estoy explorando a mi paciente, preguntarle, ¿le ha dolido la cabeza? Ve fosfenos es el nombre correcto, pero son estas lucecitas que veo de repente, acúfenos, que es este sonido como un tit, que normalmente un pitido que voy a estar escuchando, o que haya tenido derrames oculares, derrames de nariz, ¿no? Que constantemente le esté sangrando la nariz. Pues es que hay que estar viendo que ya podría estar teniendo mi paciente un daño a ciertos órganos o a la microvasculatura. La presión arterial, de acuerdo a la normativa, también como la marca ahorita PRONAM, que es el 2025, que tiene ya su actualización para presión arterial, es que cada 3 años los menores de 40 años sin factores de riesgo tienen que tomarse la presión arterial. Perdón, no menores, mayores de 40 años. Ahí es un error de dedo mío. Mayores de 40 años. Pero si hay factores de riesgo, sobre todo antecedentes familiares, aumento de masa grasa, hay que hacerlo constantemente, al menos una vez al año. Preparaciones del paciente para tomar la presión arterial, lo hacemos de manera muy rutinaria y normal en cualquier consultorio, es que el paciente debe estar en un ambiente tranquilo, en reposo, durante 5 minutos antes de tomarle la presión arterial. Si viene caminando, viene corriendo, viene nervioso, pues la presión arterial se va a subir y no estoy tomando lecturas adecuadas. Mi paciente tiene que estar tranquilo
y haber reposado para tomar la presión arterial, sin que haya hecho ejercicio de manera inmediata o tomado cafeína o haber ingerido tabaco, por lo menos 30 minutos antes. Esto que vemos aquí es una imagen tomada directamente de la PRONAM, que es lo que te dice cómo debe ser tomada la presión arterial de forma adecuada. 1, no conversar. No hable con su paciente mientras le está tomando la presión arterial. 2, tiene que estar apoyada su espalda completamente en el respaldo. 3, tener la vejiga vacía, porque este sistema simpático de necesitar ir a orinar puede aumentar la presión arterial. 4, apoyar bien los pies. 5, no cruzar piernas. 6, apoyar el brazo a la altura del corazón, es decir, no abajo, no más arriba, sino el brazo tiene que estar a la altura del corazón. Usar un tamaño de brazalete adecuado. Los brazaletes, a pesar de que son estándares, también hay brazaletes para personas muy delgadas o personas que tienen más masa muscular o masa grasa. Y para que no esté volando o no les vaya a apretar demasiado. Y colocar el brazalete en el brazo sin ropa, de preferencia siempre subirla o traer, o no tengan una manga que esté evitando la lectura. El brazo en el que tomarla no es indiferente, derecha, izquierda, ¿no? De preferencia siempre del lado izquierdo, pero no hay un estudio como tal que nos diga en el derecho saldrá mal, no. De hecho, cuando hay una lectura anormal en uno de los brazos, se tiene que tomar la lectura en el otro brazo. Entonces, si se tiene que comparar, ¿no? Que las lecturas sean lo más precisas y más parecidas, si no, yo estoy tomando mal la tensión arterial. Ahora los tensionómetros son muy, muy prácticos, son digitales, ya nada más le pongo un clip, hay unos de muñeca y hay otros como el que estamos viendo aquí, que está utilizando a nivel de la arteria basílica, que es la arteria que generalmente utilizamos para medir la tensión arterial. No hay diferencia mientras sea un aparato que pues sea formal, esté valorado, tenga una marca y que tenga un prestigio para que podamos decir que es un aparato que esté funcionando, ¿no? Hay 3 maneras ahora, lo que nos marca la PRONAM, de medición de tensión arterial. En el consultorio, en el domicilio y a través de un sistema que se llama MAPA. Este sistema que se llama MAPA de tensión arterial, este sistema llamado MAPA, es el monitoreo ambulatorio de presión arterial, por sus siglas MAPA. Entonces, si es en el consultorio, la tensión arterial se medirá 3 veces, de 1 a 2 minutos de diferencia entre cada medición y se promedian las últimas. Se mide en ambos brazos en primera visita y evitar hipotensión ortostática. La hipotensión ortostática es que mi paciente esté acostado y yo tomo la tensión arterial. Si mi paciente está acostado, la tensión arterial va a ser diferente. Si mi paciente lo hace en domicilio, son 2 mediciones con un dispositivo automático validado 2 veces al día, una en la mañana y una en la noche, de 3 a 7 días a la semana. El paciente tiene que anotarlo y mostrar una bitácora a la siguiente visita. O un mapa. Este mapa es un sistema automatizado que mide, ya lo traigo puesto, solito mide la tensión arterial en intervalos de 15 a 30 minutos diurnos y de 30 a 60 minutos nocturnos. Requiere arriba del 70% de los registros válidos y se conjunta diario con actividades, medicamentos y sueño. Han visto cómo para medir la glucosa ahora tenemos estos dispositivos que se utilizan en piel y que se traen pegados y que constantemente el aparatito nos está midiendo los niveles de glucosa. Pues MAPA hace lo mismo, pero con tensión arterial. Es un dispositivo que se trae, que se puede utilizar y que ya el paciente lo va a traer pues todo este tiempo o el tiempo que indique el médico. Ojo, la clasificación de presión arterial o de tensión arterial ha sido modificada. Teníamos la norma oficial 030 del 2009, que era la mexicana que estamos utilizando, o la American Heart Association, que es la americana, pero México tiene su propia clasificación. Entonces,
Ahorita se parece un poco más a la americana, aunque tenemos nosotros más valores que revisar. Para la americana, arriba de 120, 80, 89, perdón, es hipertensión para la American Heart Association. Pero para México, lo categorizamos en normal, menor de 120, menor de 79, una limítrofe entre 120, 139, 80, 89, pero hipertensión como tal ya sería arriba de 139, o sea, de 140 a 190 ya sería hipertensión. Pero aquí viene algo muy importante. La PRONAM nos dice que si mi paciente tiene o vive, perdón, con diabetes mellitus, enfermedad renal o alguna o síndrome metabólico o alguna otra patología previa, es arriba de 135-85, no 140-90. 135-85 con patología inflamatoria crónica previa. Ahí ya estoy considerando hipertensión arterial. Lo subrayé en rojo para que lo tomen en cuenta. No todos requerimos 140 o 90. Y no 120-80 es lo que yo tendría que lograr. Todo va a depender del riesgo cardiovascular que tiene mi paciente. Y de ahí, pues obviamente ya saca otras clasificaciones para si mi paciente se está monitorizando en casa, pues está esa clasificación, si está utilizando mapa, pero también es importante lo que están viendo acá abajito, que dice hipertensión de bata blanca. Ahora está considerada que el hecho de ir a la nutrióloga, médico, aumenta la presión arterial. Entonces, hay que considerar que en arriba de 140 en consultorio ya sería hipertensión o menos de 140 en casa, pero con menos de 90 en estos estándares. Entonces hay que tomar en cuenta que hay un síndrome llamado síndrome de bata blanca que puede estar causando tensiones arteriales y por eso se debe de promediar la tensión arterial o una hipertensión arterial enmascarada, ¿no? A tomar en cuenta para la evaluación. Siempre es importante tomar la historia clínica de mis pacientes con todos los antecedentes heredofamiliares y los antecedentes de problemas cardiovasculares que haya habido en mi familia, de familiares directos, infartos, infartos agudos al miocardio, cerebrales, renales, etcétera. Consumo de lípidos, grasas, alcohol, tabaco, síntomas como dificultad para respirar, cefaleas constantes, hemorragias constantes y el examen físico completo. Peso, talla, IMC, circunferencia abdominal, pero ya sabemos que las nuevas normas nos dicen que la antropometría básicamente es para masa grasa, para el cálculo de masa grasa. Exploraciones de fondo de ojo y auscultaciones cardiopulmonares y otras que podríamos incluir. Laboratorios, muy importante. Biometría hemática. ¿Por qué? Porque necesito saber cómo se encuentra en el estado sanguíneo de mi paciente. Lo que yo le voy a pedir es una biometría hemática. Examen general de orina, súper importante, porque tengo que ver cómo está funcionando ese riñón. Hay muchas repercusiones renales en este tipo de patologías y un examen general de orina me estaría diciendo si está tirando albúmina o sangre o visible o no a través de la orina. Niveles de glucosa, urea, creatinina y TFG para estar valorando, o filtrado glomerular para estar valorando ese riñón que puede dañarse. Siempre todos los pacientes con mi perfil de lípidos, hemoglobina glicada, concentraciones de sodio, potasio, calcio y ácido úrico. Y en medicina, estos pacientes requieren, que también es multidisciplinar, tener un electrocardiograma y radiografías de tórax, aunque sea una vez al año. Y es muy importante, ya por último, valorar el riesgo cardiovascular. O sea, el riesgo que tienen los pacientes de morir, ¿sí?, por tener tensión arteriales altas. La PRONAM y la American Heart Association nos mencionan que podríamos ir a esta página que está ya validada, que es la página de la Panamericana, la Organización Panamericana de la Salud. Tiene aquí una valoración ya de manera muy estandarizada
de cuál es el riesgo de morir o no de alguna enfermedad, ¿no? Le ponemos nuestro país y de manera general le dices, tiene historia de, yo todo lo voy a inventar, no son mis historiales, pero para que vean, ¿no? Tiene tiene historia de enfermedad cardiovascular, que en mi familia alguien se haya infartado de alguna manera, le voy a poner sí, y luego te dice paciente de muy alto riesgo, vaya a la clínica, maneje, vea su parte, ¿no? Si yo le pongo no, entonces me dice, ¿tiene enfermedad renal crónica? No. ¿Tiene diabetes? Le voy a poner que sí, y dice paciente de alto riesgo. ¿Por qué? Porque es una enfermedad inflamatoria crónica que puede estar causando ya ciertos problemas. Si le pongo que no tengo diabetes y que sí conozco mis niveles de colesterol femenino, le pongo de 40 años, no fumo, con presiones sistólicas de 120 y aquí digamos colesterol de 177. Y le pongo calcular. Y me pone, el riesgo cardiovascular a 10 años para ti es del 1%. Entonces, ya te dice cuál es el riesgo y mi riesgo en este caso, o con los datos que le acabo de poner, pues es bajo. Quiere decir que es una complicación de infartarme de alguna manera. Ahorita a 10 años es menor de 1%, pero hay que poner los datos de los pacientes para ir calculando cuál es el riesgo que tienen, porque esto también tiene que ver con los tratamientos nutricios que le vamos a dar a nuestros pacientes. El tratamiento no farmacológico, tiene que empezar este paciente con tratamiento farmacológico sí o sí, pero no me voy a centrar en eso, me voy a centrar en el tratamiento no farmacológico. Lo que nos dice la PRONAM y que nos dice la American Heart Association es el ejercicio aeróbico, arriba de 150 minutos semana con intensidad moderada o 75 minutos semana con alta intensidad. Y se va a complementar con resistencia dinámica o isométrica nuestras pesitas 2 a 3 veces por semana. Siempre empezar de forma ligera e ir aumentando. Recuerden que son pacientes que tienen riesgo de infartarse, entonces no le vamos a meter todo el peso del mundo, le vamos a poner a correr los kilómetros del mundo. Vamos a empezar poco a poco y va a haber una mejoría en la resistencia de estos pacientes. La meta, como les decía, que menciona la American Heart Association, es de 8,000 a 12,000 pasos día. Subir escaleras, caminar o andar en bicicleta, evitar el sedentarismo. La dieta y el peso, aquí sí es muy en hipertensión arterial y ya lo ha manejado durante muchos años, es una dieta restrictiva de sodio. El consumo normal de sodio que nosotros tenemos es a través de la sal, de 2 a 5 gramos día. Una dieta rica en verduras, potasio, 3 a 5 gramos día y la reducción de peso del 5 al 10% en el caso necesario. Y estamos hablando de masa grasa específicamente. Y la dieta de la milpa o dieta mediterránea, o también nosotros la dieta que utilizamos, que también viene en todas las guías, que es la dieta tipo DASH. Ahora te explico por qué estas dietas son muy buenas. No alcohol, aquí jamás se recomienda el alcohol en básicamente ningún lado, ¿no? Pero no se puede recomendar el consumo de alcohol. Había muchos estudios que decían, bueno, si se recomienda una por la cantidad de estas cosas, puede mejorar la vascularización. Nunca podemos recomendar alcohol en el consumo de nuestros pacientes, ¿no? A dar seguimiento, supervisar apego a tratamiento, insumos, los pacientes mientras estén siendo controlados, hay que revisarlos en menos de 3 meses y en menos de 3 meses dar un seguimiento adecuado. Además, saber cómo le fue con la dieta, si se acopló a la dieta, si se está acoplando al tratamiento de actividad física. Es un seguimiento constante y muy cercano hasta que mi paciente va haciendo este proceso de autoeducación y todo esto, pero requiere que nosotros estemos muy constantes con el paciente, que no alejemos el paciente cada 6 meses y que digamos, pues a ver cómo le fue y lo voy a revisar en tanto tiempo, ¿no? En un principio, la verdad es que yo sí recomendaría por lo menos una vez al mes, después ir alejándolo cada 3 meses, después ir alejándolo cada 6 meses, dependiendo cómo vaya respondiendo mi paciente. En cuanto, obviamente, la dieta DASH, la dieta de la milpa, que son las recomendaciones que yo haría aquí en México, la mediterránea funciona muy bien, ¿no? Pero trae alimentos un poco más caros y trae difíciles de conseguir, pues podría ser la reducción, y generalmente es porque reducen el sodio, el potasio, son altas, tienen alto contenido en fibras, selenio también,
que mejoran los procesos de disminución de lípidos y de que no suban la presión arterial, promoviendo la captación pues de sodio. La actividad física arriba de 150 minutos semana aeróbico, y la reducción de masa grasa disminuye de menos de 5 a 10 milímetros de mercurio casi inmediatamente. La sistólica, la dieta baja en sodio también disminuye en un principio menos de 5 milímetros de mercurio la sistólica, y el ejercicio regular va a disminuir de 4 a 9 milímetros de mercurio la sistólica. Entonces podríamos ver cambios casi inmediatos en mi paciente con este tipo pues de dietas, ¿sí? Ahora sí, disculpen que me haya ido tan rápido, pero yo con esto doy fin y les agradezco muchísimo su atención, por si tienen alguna duda o alguna pregunta. Muchas gracias, Adriana. Realmente me parece que estuvo muy completa tu plática. La ventaja que van a tener nuestros estudiantes es que la van a tener grabada después, entonces podrán escuchar y repasar la fisiopatología tantas veces les sea necesario, ¿no? Que finalmente entenderla es pues base para poder entender todas las demás indicaciones, ¿no? A mí, pues yo te agradezco además que le agradezco pues el tiempo, pues porque para reducir todas estas indicaciones a, pues, a una charla, pues Claro. fue todo un reto, y la verdad creo que pues ha estado muy bien, porque además, digamos, estuvo muy ágil e interesante. Le agradecemos también a la doctora Rubicelli que nos haya puesto en el chat las ligas de algunas de las cosas que nos estuviste presentando, y pues abro el micrófono para preguntar, para que la gente pueda participar. ¿Dudas, preguntas? Si no, muchas felicitaciones a la doctora Adriana. Muchas gracias. Sí, la verdad no es nada fácil resumir tanto contenido, y de verdad una disculpa si me fui muy rápido. Traté de apegarme a los tiempos, pero les dejo mi correo otra vez en el chat. Cualquier duda, cualquier referencia que quieran o que haya hecho yo mención, como las PRONAM, las normas, la ADA, la ANJA, hasta también agradezco mucho que la doctora Rubí haya estado poniendo incluso la liga de la FAO, digo FAO, de la Panamericana. Entonces, si tendrían cualquier duda o alguna referencia que quisieran que yo les pasara, pues con mucho gusto, ¿no? Les dejo mi correo y pues con libertad para escribirme. Claro que sí. Muy bien, muchas gracias, Adriana. Rubí. Muchas gracias, Adri. En realidad estuvo muy enriquecedora. Espero que todos los estudiantes que nos acompañaron el día de hoy puedan obtener el máximo provecho de esta sesión, porque hay muchos elementos que van a estar ocupando y que siempre necesitan para estar más seguros haciendo su práctica, ¿no? Yo tengo como un zumbido en la oreja que tengo que decir de que las recomendaciones de diabetes, de alimentos, dentro de las verduras que ponen las guías que tú nos presentaste, dice limitar jícama. Pero desde la perspectiva más funcional, digamos, del alimento, se hace incluso una promoción del almidón de la jícama y los polifenoles y fitoquímicos como un efecto antidiabético. Entonces, creo que de alguna forma siempre hay esto que decías, hay que verlo desde una manera integral y conocer, como nutriólogos tenemos esa responsabilidad, ¿no? Decir, bueno, estas son guías generales, ¿cómo las puedo llevar a cabo hacer que el paciente realmente pueda hacer uso de esto como un beneficio? Porque incluso hay gente que no le gusta, ¿no? Es decir, bueno, pues eso no, o hay personas que temen comerla porque dicen es que tiene mucho almidón, pero en realidad es un tipo de almidón muy diferente. Pero me quedé pensando porque sí es algo que constantemente los pacientes dicen, o sea, no voy a comer jícama porque eso tiene mucho azúcar, pero en realidad no es así. No, al contrario, la cantidad de fibra que tiene es de las más recomendables que hay.
Yo siempre voy a decir que la individualización en este caso con los pacientes es muy importante. Llegar a acuerdos con mis pacientes sobre lo que quieren consumir, qué les gusta consumir, y la explicación como nutriólogas, nutriólogos, nutriólogues es lo más importante, ¿no? Sí, no, no, y en general, no estoy para nada de acuerdo en estigmatizar ningún tipo de alimento, ni siquiera los que dicen eviten, ¿no? Ni ajá, siquiera estos. pero lo ¿no? menciono porque como son guías, Sí, siempre sí, las sí. guías están enfocadas hacia como, son eso, recomendaciones generales, pero me gusta retomar eso porque siento que de alguna forma, si te das cuenta, las guías las actualizaciones que has estado presentando, cada día se ven más integradas con otras disciplinas. Sí. Ahora ya encontramos recomendaciones de ejercicio donde antes no las había, tan explícitas como las que mencionaste hoy, ¿no? Que por eso puse ahí, miren cómo están recomendando el ejercicio, porque antes se pensaba, creo que nos ayudan mucho para los estudiantes que todavía están en este proceso de sentir inseguridad porque no pueden recomendar ejercicio, pero ya se está incluyendo como parte del tratamiento de un paciente con hipertensión o un paciente con diabetes, pues creo que no hay mucho como hacerse a un lado, sino tomar la recomendación inicial y tratar de implementarlo y dar esa orientación hasta los alcances que se proponen en estas guías, ¿no? Entonces me parece súper valioso. Adri, pues muchísimas gracias. La No, verdad y es que si me aprendí, permites, sí, también la recomendación de ejercicio, tómenla con precaución, igual que con lo de la jícama, ¿no? Por eso les decía, no lo manden a correr como dice aquí. O sea, no es porque la guía dice, tiene que hacer 12,000 pasos diarios y a mi paciente lo voy a agarrar el primer día, le voy a decir, va a hacer 12,000 pasos diarios. Eso también es un acuerdo con los pacientes, eso también tiene que valorar la resistencia del paciente. O sea, como tú dices, es una guía general, pero hay que tomar todas las recomendaciones con, pues, con precaución, ¿no? En todos los formatos. Y si me permiten inmiscuirme, también el trabajo multidisciplinario, ¿no? Ujú, Porque, pues, hay que, o sea, hasta para la recomendación hay que tener la forma de darle seguimiento, claro. ¿no? Entonces, sí será muy importante, pues, saber qué están haciendo en el gimnasio, ¿no? Porque luego, pues, hacen sus objetivos en las aplicaciones y te dicen cargue 3,000, haga 3,000 repeticiones de esto, ¿no? Entonces, es muy importante pues la forma en el que como profesionales vayan estableciendo los vínculos con sus pacientes, ¿no? Entonces ese vínculo pues será necesario que lo extiendan a los otros profesionales con los que esté trabajando el, el pues el paciente, la paciente. Claro. y es que sí pasan cosas. Por ejemplo, Adri, te cuento que una vez en alguna, una persona nunca había hecho ejercicio y una mujer joven, nunca había hecho ejercicio y de repente decidió hacer ejercicio y llegó a una clase de spinning y era una clase de 45 minutos, me parece. Y entonces el coach le decía, no, esfuérzate al máximo. Yo llegué a todo, a todo, a todo, a todo, al máximo. Decía, ya me cansé. A los 20 minutos decía, estoy cansada. No, que esfuérzate, que dale, que vamos, que al ritmo, que no sé qué. Bueno, terminó. Y resulta que los próximos 4 días no podía con el dolor que tenía en todos los músculos, pero al Mm, mismo tiempo lo llevó al hospital porque ujú, resultó que ujú. tenía rhabdomiólisis. Claro. Entonces, no es una situación como que debamos dejar de lado de que, ay, no va a pasar, porque a veces no tenemos contacto con estos casos y pensamos que es muy seguro, pero no hay No, que no, no. tener adaptación al ejercicio. Y si nunca has hecho ejercicio o tienes una persona que nunca ha hecho ejercicio, hay que llevarlo con mucho, mucho cuidado, ¿no? Eso Sí, que sí. digo viene al caso, porque yo no sé si hay alguna forma de evaluar el riesgo de la rhabdomiólisis, por ejemplo, pero creo que no. No hay una forma de evaluar el riesgo de rhabdomiólisis. Lo que sí siempre se recomienda con los pacientes es que inicien con el ejercicio aeróbico antes de iniciar, por ejemplo, con el de peso. El de peso será a continuación una vez que el paciente con ejercicio aeróbico haya empezado a ganar masa muscular, haya disminuido masa grasa, pero tiene que ser lento y constante, porque yo he visto casos de rhabdomiólisis en pacientes que deciden, por ejemplo, hoy voy a correr un medio maratón, porque sí,
¿no? Entonces, aunque se sientan muy bien, la destrucción muscular relacionada con este tipo de actividades, pues sí los puede conllevar a un problema muchísimo, muchísimo, muy grave como es eso, ¿no? Entonces, la recomendación siempre será empezar lento, poco a poco. Los seguimientos de laboratorio, incluso hasta te pueden decir cómo va tu paciente. O sea, si tu paciente le pides un examen general de orina 2 veces al año, ¿no? Puedes ver eritrocitos, evaluación de eritrocitarios, sangre en orina y albúmina y otras proteínas en orina, que incluso te pudieran dar, si eres un buen clínico, te darían a notar que esto no es por la diabetes, esto es por los procesos de, pues, de ejercicio, ¿no? Entonces, es muy importante, sobre todo en este tipo de profesión, en nutrición, que siempre he repetido, aprender clínica es muy importante. Es decir, aprender a leer a mi paciente desde cómo camina, cómo entra, cómo se ve, hasta poder interpretar los laboratorios para poder corroborar todo y cada uno de ellos, es un constante estudiando, estar constantemente leyendo, estar constantemente revisando casos clínicos, porque esto puede presentarse también, ¿no? Es una cuestión clínica y de un aprendizaje de largo plazo. Así es, y prepararse para hacer la educación al respecto, ¿no? Ah, claro, ¿no? ¿No? Porque al final lo puedes saber tú, pero se lo tienes que pasar al paciente, lo debe de entender, ¿no? Para que se lo pueda apropiar. Sí, la meta siempre será al final que mi paciente lo pueda hacer él solo y que yo lo vaya soltando. Siempre será lo mejor. Eso ya puede, hay que ser, los pacientes, le digo a mis estudiantes, los pacientes somos los dos, no solo el paciente. También yo soy paciente. Y soy paciente porque tengo que ser paciente con lo que, el avance que ha tenido mi paciente, y irlo monitorizando, irlo constantemente revisando, llegar a acuerdos, cómo se siente, incluso si se siente bien, aunque yo lo vaya soltando poco a poco. A lo mejor no se siente bien, no se siente todavía, no me deje tan libre de esto, en seguir viendo, no pasa nada. O sea, todo eso repercute y está en las relaciones que se forman, los vínculos que vamos a formar con nuestros propios pacientes. Eso es muy importante. Pues muy bien, muchas gracias. Les agradecemos a todas las personas que nos han acompañado, también a las personas que pues han llegado al final de la grabación. Y por supuesto, muchísimas gracias, Adri, porque pues estos temas son relevantes, van a ser del día a día de la práctica de nuestros y nuestras estudiantes, independientemente del área de la nutrición en la que decidan trabajar, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Les agradecemos a todos y todas que nos hayan acompañado, y pues cualquier cosa, ahí están los correos para que se puedan consultar dudas que surjan después. Sin otra cosa, voy a detener la grabación.